Sí. Saludos estudiantes. Vamos a comenzar este semestre con el capítulo 1 titulado Fundamentos. Tal como sugiere el título del capítulo, en este capítulo vamos a estar repasando algunos conceptos básicos de los números reales. Vamos a estar repasando también cómo solucionar ecuaciones, en particular ecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, radicales, etcétera. También vamos a explorar, por ejemplo, el plano coordenado con el tema de geometría de coordenadas y también vamos a ver aplicaciones, por ejemplo, de las ecuaciones que vamos a estudiar en la 1.5. Eso lo vamos a ver más bien en la sección 1.6, modelado con ecuaciones. Y luego ya en la última sección de este capítulo vamos a estar viendo tres variaciones de modelos que son muy utilizados. Esas dos secciones tienen que ver con aplicaciones de estas ecuaciones básicas que vamos a estudiar en el capítulo 1 a diferentes disciplinas, ¿no? Desde la física, las finanzas, la biología, la agricultura, todo eso. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es la sección 1.1, el tema de números reales. Bueno, esta es la sección de números reales. Perfecto. Y la idea es comenzar a estudiar aquellos conjuntos que conforman el conjunto de los números reales. Por ejemplo, el primer conjunto que vamos a estudiar es el conjunto de números naturales. Estos números son los que típicamente nosotros utilizamos para contar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Si nosotros decimos hoy pues tenemos, vamos a cosechar, qué sé yo, 6 huevos, por ejemplo, ¿no? Esos son los que típicamente nosotros utilizamos para ese proceso de contar. Ahora bien, si a los números naturales nosotros consideramos el cero y consideramos el opuesto de cada uno de estos números naturales, entiéndase el negativo, ¿verdad? De cada uno de estos números naturales, entonces a ese conjunto se le va a llamar el conjunto de los enteros. Observen que aquí tenemos los naturales del 1, ¿verdad? 2, 3, 4 y seguimos con ese patrón. Esos 3 puntos suspensivos indican que ese patrón continúa indefinidamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos el 0 y el opuesto de cada uno de esos números naturales. Este conjunto de números es el conjunto de números de los enteros. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, podemos expresar un número como el cociente o división de dos números enteros, a todos esos números que se pueden escribir o expresar como el cociente de dos números enteros, le vamos a llamar números racionales. ¿Okay? Por ejemplo, ¿verdad? Fíjense aquí, vamos a decir que m y n son dos números enteros, donde n sabemos que tiene que ser distinto de 0 porque la división por 0 no está definida. Esto por definición viene siendo un número racional, de ahí que lo denominamos como una R, ¿verdad? Ejemplos de números racionales son los siguientes. Vamos a aumentar un poco aquí la imagen. Por ejemplo, fíjense, esto es 1 dividido 2, o sea, un medio. Eso es un número racional. Podemos tener un número racional negativo también. Fíjense que todo entero, nosotros decimos que todo entero es un número racional. La razón es porque todo entero se puede reescribir como la división de ese número entero entre 1. ¿Ok? Observen que se puede reescribir como la división de dos números enteros. Ahora bien, fíjense que aquí tenemos un número decimal
¿verdad? O un número representado en este formato decimal, pero esto es equivalente a nosotros decir 17 sobre 100. ¿Ok? Fíjense que 17 sobre 100 es un número racional. Bueno, ahora bien, no todos los números se pueden escribir como una división de dos números enteros. Aquellos números que no se pueden reescribir como una división de dos números enteros, entonces no son racionales. A esos le denominamos números irracionales. Ejemplos de números irracionales. Quizás, probablemente el más común que ustedes conocen es, vamos a ver si regresamos a la diapositiva. El más común que quizás ustedes conocen es el siguiente. Por ejemplo, es la constante pi, que nosotros típicamente lo que hacemos es que la aproximamos con el valor de 3.14. Y esa es la idea. Ahora bien, fíjense que otros números irracionales podrían ser raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, raíz cúbica de 2. Fíjense, esto también es un número irracional. 3 dividido pi al cuadrado. Fíjense que toda raíz que tenga un radicando un número primo viene siendo un número irracional también. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, ya definido esos conjuntos, lo que nosotros tenemos que entender es que el conjunto de los números reales, que se denomina con este símbolo, cuando ustedes vean ese símbolo, queremos decir el conjunto de los números reales. ¿Ok? ¿Cómo se define ese conjunto? Bueno, pues se define a partir de la unión de dos conjuntos. ¿Cuáles dos conjuntos? Bueno, el conjunto de los números reales es la unión de el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. O sea que si nosotros consideramos todos los números racionales y todos los números irracionales, ambos conforman el conjunto de los números reales. ¿Ok? Observen que dentro de los números racionales nosotros tenemos que los enteros y dentro de los enteros tenemos los números naturales. Eso fue lo que acabamos de ilustrar. Ese diagrama es muy útil para entender eso. Vamos a pasar a las representaciones de números, ya sea racionales o irracionales, sus representaciones decimales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que un número es racional, por ejemplo, como 1/2, como 2/3, como 9/7, ¿verdad? Todos estos son números racionales. Su representación decimal le llamamos que es periódica. ¿Por qué? Fíjense que en este caso de 1/2 tenemos 0.5000. Fíjense que ese 0 se repite indefinidamente. Cuando ese dígito, en este caso que es el primer 0, se repite indefinidamente, le colocamos una barra en la parte superior, indicando de que ese dígito o esa cantidad de dígitos se repiten indefinidamente. Observen lo que sucede con 2/3. Tenemos 2/3 igual a 0.666. Fíjense que este 6 se repite indefinidamente. Por lo tanto, tenemos esta barrita, ¿verdad? Ahora, observen en este caso 157 dividido 495 es tal representación decimal. Observen que aquí se están repitiendo dos dígitos, ¿verdad? Por lo tanto, esa barra va en esos dígitos que se están repitiendo, ¿verdad? En ese caso el 17. Observen qué curioso, tenemos 9/7, esto es 1.285714. Fíjense que nuevamente el 285714 se repite y así va a seguir indefinidamente. Por lo tanto, la barra aquí va en estos 6 dígitos. Muy bien. Ahora bien, si un número es irracional, entonces su representación decimal decimos que es
no periódica. ¿Ok? Observen, por ejemplo, un caso clásico, que es, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Aquí tenemos, raíz cuadrada de 2 es 1.41, 42, 13, 56, 23, por ahí sigue. ¿Observan algún patrón ustedes? No, ¿verdad? Pues esa es la idea, porque esta representación decimal es no periódica. Ustedes no van a encontrar un patrón en esta representación decimal. Fíjense del pi. 3.14159265 y por ahí seguimos, ¿no? Nuevamente, la idea es que ustedes no van a encontrar una representación, un patrón de dígitos como sucedió en el caso de los números racionales, ¿verdad? Porque esta representación decimal es no periódica. Muy bien, vamos entonces a continuar. Habíamos hablado que los números irracionales, para fines prácticos, cuando nosotros los utilizamos en la calculadora o computadora, que son objetos o equipos finitos, ¿verdad? Que pueden hacer cuentas finitas, o sea, no pueden considerar un número infinito de dígitos, como lo sería en teoría un número irracional. Lo que nosotros típicamente hacemos en ese caso es que truncamos o detenemos la expansión decimal, ¿ok? Cuando hablamos de truncar, es que vamos a utilizar una aproximación hacia el número irracional, ¿verdad? Vamos a detenernos en alguna cifra decimal. Por ejemplo, una buena aproximación de pi viene siendo esta, ¿verdad? Esta considera 8 dígitos, ¿no? Esa es una buena aproximación. De esa manera, los cálculos que nosotros podríamos hacer van a incluir un error bastante pequeño, ¿no? Esa es la idea. Fíjense que aquí no escribimos es igual. Observen este símbolo. Ese símbolo ahora es para denotar, ¿verdad? O se lee de la siguiente manera. Es aproximadamente a. O sea, pi es aproximadamente a este valor, ¿verdad? 3.14159265. Vamos entonces a discutir las propiedades de los números reales. Primero que nada, que hay dos operaciones que nosotros efectuamos sobre los números reales. Uno es la adición y el otro es el producto o multiplicación. ¿Ok? Una es la suma y otra es la multiplicación. Ahora bien, bajo estos dos operadores nosotros tenemos varias propiedades. Observen, vamos a discutir la primera. En esta columna tenemos las propiedades, aquí tenemos el ejemplo y la descripción. Por ejemplo, bajo la suma tenemos la propiedad conmutativa. ¿De qué se trata la propiedad conmutativa? Observen, bajo la suma nosotros decimos que el orden en el cual nosotros sumamos dos números reales es irrelevante o no importa. Observen, 7 más 3 nos va a dar a 10 y 3 más 7 de igual manera nos da 10. O sea, que el orden en el cual nosotros efectuamos esta operación de suma para dos números reales es irrelevante. Lo mismo sucede para la multiplicación. Observen, 3 por 5 es igual a 15 y 5 por 3 es igual a 15. El resultado no varía, ¿verdad? O sea, el resultado es invariante al orden en la cual esta operación se está efectuando. Muy bien. Esa propiedad se llama conmutativa. ¿Ok? Vamos para la próxima. Asociativa bajo la suma y bajo la multiplicación. Observen, en este caso, quiero que vean, quiero que se enfoquen en el ejemplo. Nosotros podríamos, por ejemplo, si estamos sumando tres números, nosotros primero podríamos sumar el primer par para luego a ese total sumarle el tercer número. Eso es equivalente a que si nosotros sumamos el segundo par de números y a ese total le sumamos el primer número, ¿verdad? Observen, 2 más 4 es 6 y 6 más 7 viene siendo 13. Es lo mismo, ¿no? Ahora, aquí, 4 más 7 es 11. 11 más 2 sigue siendo 13, ¿verdad? O sea que, leyendo la descripción, decimos, cuando sumamos tres números, no importa cuáles dos de ellos sumamos primero, ¿ok? Lo mismo sucede bajo la multiplicación. Observen esto. En este caso, nosotros podemos multiplicar 3 por 7 primero, que es 21, y luego 21
por 5, que en este caso viene siendo 105, ¿verdad? Ahora bien, observen que aquí se multiplica primero 7 por 5, o sea, el segundo par de números, ¿verdad? 7 por 5 es 35, 35 por 3, nuevamente 105. ¿Qué aprendimos? Bueno, que cuando nosotros multiplicamos tres números, no importa cuáles dos de ellos multiplicamos primero, ¿ok? Esa propiedad tiene un nombre y se llama propiedad asociativa, bajo la suma y bajo la multiplicación. Luego tenemos otra muy importante que se llama propiedad distributiva. Ustedes la han escuchado, la han utilizado bastante. Entonces tenemos dos modalidades de la propiedad distributiva, tanto por la izquierda o por la derecha. ¿Ok? Fíjense que aquí el lado izquierdo lo que nosotros tenemos es una suma de dos números y luego un producto de un número que está afuera, ¿verdad? Del paréntesis, multiplicado por este total, esta suma, ¿verdad? Esta multiplicación se puede realizar tanto por la izquierda como tanto por la derecha, ¿ok? El resultado es el mismo. Ahora bien, observen lo que sucede. ¿Qué nos dicta o qué nos dice la propiedad distributiva? Bueno, que si nosotros, por ejemplo, sumamos dos números y a ese total le multiplicamos un 2, ese resultado es equivalente a que si nosotros, por ejemplo, ese 2 que está afuera lo multiplicamos por cada uno de los números que están dentro del paréntesis para luego sumar ambos resultados, ¿ok? Eso es equivalente. Ahora observen la descripción. Tenemos, cuando multiplicamos un número por la suma de dos números, obtenemos el mismo resultado si multiplicamos el número por cada uno de los términos y luego sumamos los resultados, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, ya vimos un ejemplo de esto, pero esa es la idea general, ¿no? Ahora vamos a pasar a la propiedad distributiva. Para un ejemplo de la propiedad distributiva, vamos entonces a la pizarra. Observen, la propiedad distributiva es útil para, por ejemplo, multiplicar polinomios, ¿verdad? Vamos a repasar un poco de eso, de lo que vimos en el curso anterior. Observen lo siguiente. Nosotros tenemos, ¿verdad? Esto es un ejemplo de la propiedad, lo voy a abreviar, distributiva. Observen, en este caso vamos a tener 2 más 3. Si yo les digo a ustedes, simplifiquen mediante la propiedad distributiva, bueno, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar este 2 y lo vamos a multiplicar por el primer término y luego por el segundo término, ¿verdad? De esa manera estaríamos eliminando el paréntesis, que eso es lo que queremos decir aquí por simplificar. Observen, tendríamos algo así. Y por último, ¿qué vamos a hacer? 2x más 6, y este sería ya el resultado simplificado. Ya eliminamos ese paréntesis. Esto es un producto de un monomio por un binomio, ¿verdad? Ahora, en el segundo ejemplo, tenemos, por ejemplo, un binomio multiplicado a otro binomio. ¿Cómo nosotros simplificamos o escribimos esta multiplicación de una manera desarrollada, verdad? Bueno, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver como si esto fuese todo un solo término y esto lo vamos a multiplicar por el primer término y el segundo término. ¿Okay? Por ejemplo, fíjense, en este caso tendríamos, ¿verdad? Tendríamos algo así como a más b, lo multiplicamos por x, que es lo que habíamos dicho, y luego a más b lo multiplicamos por y. Fíjense que aquí, entonces, en cada uno de estos términos, vamos a emplear la propiedad distributiva por la derecha, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es que esta x se multiplica a ambos términos, de igual manera esta y se multiplica a ambos términos, ¿ok? Por lo tanto, aquí, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Por ejemplo, lo voy a escribir en esta parte de abajo. A por x más b por x. Y luego a por y más b por y. Y ya esta expresión está simplificada, ¿verdad? Acabamos de eliminar los paréntesis. Muy bien. Y con esto
terminamos este primer subtema de la sección de números reales, titulado Las propiedades de los números reales.